Hola amigos, ¿cómo estamos? En esta ocasión vamos a hablar sobre la distribución de probabilidades continua. Nos vamos a enfocar en aplicar las funciones de cada una de las distribuciones que vamos a ver. Para realizar cálculos de probabilidades, gráficos de funciones de densidad y acumulada. Este no es un curso de distribución de probabilidades continua en sí, donde vamos a desarrollar ecuaciones, fórmulas, cálculo de parámetros. No, este es un video, un tutorial donde vamos a enfocarnos en aplicar los conocimientos ya previos que ya tenemos sobre las distribuciones de probabilidades continuas, en lo cual nuestro objetivo va a ser enfocado en aplicar las funciones de cada distribución con RStudio para calcular probabilidades, los valores de la función acumulada, valores aleatorios, y entre otras, gráficos de densidades y gráficos de funciones acumuladas. Pero para esto necesitamos que ustedes ya hayan conocido, ya hayan estudiado los cálculos de los parámetros. Entonces va a estar basado más que todo en ese enfoque este video. Como lo repito, no es un curso donde vamos a aprender a calcular los parámetros o a desarrollar ecuaciones de funciones de distribución de probabilidades continuas, sino que esto ya de antemano ya lo tienen que de previo conocimiento. Ok, vamos a pasar entonces a lo que nos encomenda. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre las distribuciones de probabilidad normal, la log normal, la t de Student, la chi cuadrado, f de Snedeker, distribución beta, distribución gamma, distribución exponencial, distribución Weibull. Y ustedes se preguntarán, ¿solamente esas? Por el momento vamos a estudiar solamente estas. ¿Y por qué estas? Porque estas son las distribuciones que son más comunes, donde existen más aplicaciones, y son las más, por decirlo así, son las más frecuentes que salen al momento de estudiar cualquier fenómeno o aplicarlo. ¿Existen más distribuciones de probabilidades continuas? Sí, existen más distribuciones de probabilidades continuas. Quizás menos comunes en cierta área, porque cada una se va adaptando según el problema que nosotros tengamos. Quizás más adelante podemos ver hacer otro video donde podemos ver más distribuciones de probabilidades continuas, pero por el momento nosotros nos vamos a enfocar solamente en estas que tenemos acá por el momento. Empecemos con la distribución normal. La distribución normal, o distribución de Gauss, o distribución gaussiana, como se le conoce, es una de las distribuciones de probabilidad de variables continuas que con más frecuencia aparece en fenómenos reales. Su gráfica de la función de densidad tiene una forma de campana, como vamos a apreciar en la gráfica que vamos a hacer más adelante, dado que el parámetro es el centro de la campana, en este caso sería la media, y la distancia entre cualquiera de los dos puntos de inflexión de la curva. En este caso sería la desviación estándar. ¿Cuál es la función que me permite calcular la distribución normal? En el caso de R, disponemos de cuatro funciones. Para la distribución normal tenemos la función de norm, que nos devuelve el resultado de la función densidad. La p norm, ¿sí? Que tenemos los parámetros, devuelve el resultado de la función acumulada. La q norm devuelve el resultado de los cuartiles, cuantiles, deciles, etc. Y la la función r norm devuelve un vector de valores normales aleatorios.
Pasemos a ver varios ejemplos de cálculos de probabilidades. Queremos calcular la probabilidad cuando z toma el valor de 1 con parámetros con una distribución normal, o sea que tiene parámetros media 0 y peso estándar 1. Para esto usamos la función del norm para calcular ese valor. Le decimos que el valor de z, el valor del parámetro x, en este caso sería el valor de z, que estamos tomando acá, es 1, tiene media 0 y desviación estándar 1. Veamos cuánto es su probabilidad. En este caso dice que la probabilidad es 0.24. De igual manera podemos calcular la probabilidad cuando z es mayor que 1. En este caso usamos la función de probabilidad acumulada, la función acumulada. Y le decimos, usamos el parámetro de la función lower.to, f, igual a f. Cuando es verdadero, este parámetro nos indica que la función es menor o igual que u, menor o igual. Y cuando es falso, decimos que la función tiene la forma mayor que un número. Veamos cuál sería la probabilidad cuando cuando z es mayor que 1. En este caso es 15.86. Podemos calcular las probabilidades también entre dos valores. En este caso queremos calcular la probabilidad de menos 2, que z esté entre menos 2 y 2, con media 0 y desviación estándar 1. Recordemos que esto sería tener la probabilidad de que z tome el valor de 2 menos la probabilidad de que z tome el valor de menos 2. Y lo hacemos con las probabilidades, con la función pnorm. Si ustedes se fijan, ya no pusimos el valor lower tail. ¿Por qué? Porque ambas son menores, tienen la condición menor, ¿sí? Ejecutamos y esa probabilidad es del 95.44%. Igual podemos calcular la probabilidad para los valores que están entre 0 y 1.96. Sería tener la probabilidad de 1.96 menos la probabilidad de 0. En este caso, calculamos y tenemos el valor. En el siguiente ejemplo que tenemos, ahora tenemos la probabilidad. Queremos saber cuál es ese valor que me produce este valor. Para eso usamos la función qnorm. Entonces le decimos, la probabilidad es 0.57. ¿Cuál es el valor que me da este valor en z? Y el valor es 0.20. Igual podemos calcular para un valor más grande, ¿sí? Calcular la probabilidad cuando z toma el valor de mayor que 150, con una media de 25 y una desviación estándar de 50. En este caso siempre usamos, como es mayor, la función que vamos a calcular tiene el signo mayor, entonces le ponemos aquí lower.tail. Ejecutamos y tenemos que la probabilidad es 0.30. Bueno, la siguiente que vamos a ver es el gráfico de densidad. ¿Cómo creamos un gráfico de densidad? Pues necesitamos los parámetros del valor de x. En este caso, voy a decirle que los valores de x van a estar entre menos 4 y 8. ¿Sí? Lo hago con una secuencia de valores y lo guardo en una variable que se llama x. Luego voy a construir tres gráficos. El gráfico 1 con la función densidad, con la del norm, que se va a distribuir con media 0 y desviación estándar 1. La siguiente función, densidad, tiene media 2 y desviación estándar 1.5. Y la siguiente función densidad tiene parámetros 4 y 2. Ejecutamos nuestras funciones y luego vamos a crear el gráfico. Para el gráfico usamos la función plot. La función plot, que es lo más sencillo que podemos usar. Existen otro tipo de funciones. Ahí les voy a dejar en la descripción del video el link del video anterior a este que estamos haciendo
con el enlace para que ustedes puedan ver 4 maneras de graficar distribuciones de probabilidades continuas o discretas. En este caso usar la función plot y le digo, graficame la secuencia de valores que hemos creado, los valores que van a estar de menos 4 a 8, y graficame la función densidad, la función 1, la función densidad 1, donde type me va a dar el tipo de gráfico, main es el título del gráfico, el color, el grosor del gráfico, nada más. La siguiente línea vamos a graficar la siguiente función, densidad, la función densidad 2, y la siguiente línea graficamos la función densidad número 3. Ejecutamos nuestra sentencia y tenemos aquí que la función densidad, ¿sí? Para la función 1. Para la función 2 tenemos nuestra siguiente función densidad y nuestra función 3 tenemos nuestros valores. Fíjense bien cómo son aquí podemos ver dos cosas. La kurtosis, ¿sí? Y la simetría. Fíjense bien, cuando la kurtosis cuando la media es más grande, es más pequeña, más grande, pero sí, más grande, entonces la kurtosis se va haciendo más pequeña. Y la simetría se va haciendo, la distancia de la simetría se va haciendo más grande también, ¿sí? Lo podemos ver en el gráfico. Pues bien, no vamos a entrar a tanto detalle a esto, solamente le mencionaba. Pero sí, pues se podría considerar, en el gráfico se pueden ver ese tipo de dos cosas, ¿sí? Tenemos luego la gráfica de la función acumulada. Para la gráfica de la función acumulada, en este caso, vamos a usar la función pnorm, y vamos a usar los mismos parámetros que usamos para la función densidad. La función pnorm nos devuelve, como ya hemos dicho, como ya hemos explicado al inicio, la función acumulada. Por eso usamos la función pnorm para hacer el gráfico de la función acumulada. Los parámetros son valor de x, que van a estar de menos 4, que lo podemos ver en el gráfico, de menos 4 a 8. Tiene el parámetro 0 y 1, que son la media 0 y b son estándar 1. La función 2 acumulada va a tener parámetro 2 y 1.5, y la función 3 va a tener 4 y 2. Nuestro gráfico va a ser la misma sentencia que el gráfico de la función densidad. ¿Qué va a cambiar? Nada más la función. Antes poníamos que la función era densidad, ahora vamos a poner que la función sea la acumulada. O sea, es decir, ejecutamos estos comandos y graficamos nuestras funciones de densidad. Y tenemos ahí las funciones acumuladas para cada una de las funciones de densidad, de las funciones acumuladas para la distribución normal. Bueno, esto sería todo con respecto a la distribución normal. La siguiente distribución que vamos a ver es la distribución log normal. A la distribución log normal, o sea, se denomina distribución log normal a la distribución de una variable aleatoria cuyo logaritmo se distribuye normalmente. Este modelo es útil en ocasiones para estudiar distribuciones con asimetría positiva. Se ha utilizado para modelar la abundancia de especies, concentraciones ambientales, pesos moleculares de polímeros, el periodo de incubación de una enfermedad, los tiempos de supervivencia en el determinado tipo de pacientes, y entre otros más aplicaciones que se le pueden encontrar. Pues bien, la función que nos va a permitir calcular la distribución normal, log normal, en este caso es dl norm, en la cual la dl norm nos devuelve el resultado de una función densidad, la pl norm nos devuelve el resultado de una función acumulada, la ql norm nos devuelve el resultado de la distribución de los cuartiles
cuantiles o deciles, y la RL-norm nos devuelve los valores normales aleatorios. Veamos algunos cálculos de probabilidades usando la distribución log normal. En este caso queremos calcular la probabilidad cuando z toma el valor de 1 para una distribución no normal con parámetros 0 y 1. Para esta ocasión vamos a usar la función dlnorm y le decimos, ejecutamos y nos da que la probabilidad es 0.39. Luego queremos calcular la probabilidad de la función cuando z toma el valor mayor que 1 para una distribución normal con parámetros media 0 y presión 1. Y en este caso, como el signo es mayor, usamos el parámetro lower tail. Y tenemos que la probabilidad es 0.5. También podemos calcular la probabilidad entre dos valores, de z menos 2 y 2. En este caso sería la diferencia del límite superior menos el inferior. Ejecutamos y tenemos que la probabilidad es 0.73. De igual manera podemos calcular la probabilidad entre dos valores también, 0 y 1.96, de los cuales sería el límite superior 1 menos la probabilidad de 1.96 menos la probabilidad de 0. Ejecutamos y tenemos que la probabilidad es 0.24. Igual podemos calcular los valores a partir de una probabilidad de 0.57. Le decimos que usamos la función CunLorg de los cuantiles. Le decimos, devuélveme el valor de esta probabilidad para los parámetros 0 y 1. Y tenemos que el valor es 1.22. Igual, para cuando tenemos una probabilidad mayor que 150, usamos la función lower tail y le decimos que nos calcule la probabilidad de esta cuando se toma el valor de mayor que 150, y usamos la función pnorm. Bien, luego esta probabilidad, la función log normal, toma valores entre 0 y 1, ¿sí? Entonces, a la hora de hacer los valores de x, usted tiene que tomar en consideración eso. Si usted pone valores enteros mayores que 1, o valores mayores que 1 o menores que 1, entonces recuerde que esta es una función logarítmica, porque por eso se llama log normal. Le va a dar un error, no le va a dar resultado. Por lo tanto, estos valores tienen que estar, vamos a ponerlo acá, toma valores entre 0 y 1. Ejecutamos. Luego usamos la función dlnorm para calcular la función densidad y para tres funciones que vamos a graficar con diferentes parámetros. Ejecutamos y luego usamos la función plot, como el caso anterior de la distribución normal. Le decimos que nos grafique la función, los parámetros de x con cada una de las funciones de densidad que hemos creado anteriormente. Fíjense bien cómo nos queda nuestra función densidad para la distribución log normal, para los tres casos con diferentes parámetros. Luego, la función acumulada, usamos la función plnorm para realizar tres gráficos con los mismos parámetros que hemos creado la función densidades. En este caso, usamos la función plot también, y solo le vamos a decir que nos grafique la función acumulada. Ejecutamos la otra sentencia y tenemos que nuestros gráficos para cada una de las funciones acumuladas que hemos visto.
Fíjense bien, la función acumulada de la función log normal. Cuando va creciendo, toma valores, se va acercando a 1. ¿Sí? Pues bien, eso sería todo con la función log normal. Tenemos la distribución t de student. La distribución t de student con n grado de libertad es la distribución del cociente entre dos distribuciones independientes, una normal de media 0 y versión atípica 1, y la raíz cuadrada de una y cuadrado dividida entre sus grados de libertad. La distribución t de student es una distribución de probabilidad que surge del problema de estimar la media de una población normalmente distribuida cuando el tamaño de la muestra es pequeño. Aparece de manera natural al realizar la prueba t de student para la determinación de diferencias entre dos medias muestrales y para la construcción de intervalos de confianza para la diferencia entre las medias de dos poblaciones, como se desconoce la desviación típica de una población y esta debe ser estimada a partir de los datos de la muestra. Pues bien, la función que nos va a permitir en RStudio calcular la función densidad, la función densidad, la función acumulada, los cuantiles y los valores aleatorios es la función d para el caso de la densidad dt, para el caso de la función acumulada la pt, para el caso de los cuantiles la qt y para el caso de los valores aleatorios la rt. Veamos algunos ejemplos del cálculo de probabilidades para cada una de ellas. Calcula la probabilidad de t cuando toma el valor cuando es mayor o igual que 1, con 7 grados de libertad. Entonces te ponemos aquí, calculamos que nos calcule la probabilidad cuando toma el valor de 1.3 con 7 grados de libertad. Como el signo es mayor o igual, usamos el parámetro lower tail igual a f. Ejecutamos y la probabilidad cuando t toma el valor de mayor o igual que 1.3 con 7 grados de libertad es 11.73%. Calculamos la probabilidad cuando t toma el valor menor que 2.30 con 20 grados de libertad. Fíjense bien que el signo es menor ahora. Por tanto, puedo escribir aquí lower tail igual a true, o también puedo poner que pt con 2.30 y 20 grados de libertad. Solamente sin escribir lower tail, que por defecto él va a conocer que es verdadero. Ejecutemos cada uno para que comparemos los resultados. Si le ponemos lower tail igual a true, por el signo, este signo que es menor, entonces la probabilidad es 0.98. Y si no le escribimos el parámetro, por defecto él va a reconocer que es la probabilidad que vamos a calcular es menor, con signo menor. Y tenemos el mismo resultado. Luego queremos calcular la probabilidad, queremos estimar el valor de t cuando la probabilidad es 0.05 con 25 grados de libertad. En este caso, como el signo es mayor, igual usamos el parámetro lower tail igual a f. Ejecutamos y el valor de t para S es 1.70. Ese es el valor de t que me va a dar un aproximado a una probabilidad de 0.5 con 25 grados de libertad. Luego vamos a crear 5 números aleatorios con 25 grados de libertad. En este caso solo escribimos la cantidad de números aleatorios que deseamos y los grados de libertad. Ejecutamos y tenemos nuestros 5 valores aleatorios con 25 grados de libertad. Luego lo que vamos a hacer es graficar nuestra función densidades. Para esto vamos a crear dos funciones de distribución de densidad para la t de student y la vamos a comparar con la función de la distribución normal. Los parámetros, los valores de x van a estar entre menos 4 y 4. Le decimos que va a tener 1 grado de libertad nuestra función densidad para nuestra primera función.
La segunda función tiene 5 grados de libertad. Y la distribución normal va a estar distribuida con parámetros 0 y desviación estándar 1. El gráfico usamos la función plot como los dos casos anteriores que hemos visto. En este caso solo vamos a sustituir aquí la función densidad de la distribución t, y los otros parámetros son exactamente lo mismo que ya lo hemos visto en los dos casos anteriores. Ejecutamos y tenemos nuestra función de densidad para la t_std. Fíjense bien cómo son los parámetros de cada uno. Cuando el grado de libertad, cuando el gráfico azul, él tiene 1 grado de libertad. Cuanto más grande es el grado de libertad, más tiende a aproximarse a una distribución normal con parámetros 0 y 1. ¿Sí? Voy a hacer un cambio aquí y le voy a agregar, por ejemplo, lo voy a poner a esta. No, esto lo voy a dejar en 5, voy a cambiar la primera y le voy a poner 10. Entre más grande sea los grados de libertad, entre más grande sea ese número, más se va a ir aproximando a una distribución normal. Veamos el siguiente gráfico. Fíjense bien ahora que la línea, aquí sería 10, que la línea azul, la gráfica azul, al hacer más grande los grados de libertad, se va acercando a la distribución normal con parámetro 0, 1. ¿Sí? Por eso es que usamos muchas veces para hacer hacer y crear los intervalos de confianza y los tests de normalidad. Muchas veces usamos la t_std. Pues bien, luego la función acumulada. Para esto, la función acumulada, vamos a usar la función pt. La función pt nos devuelve la función acumulada. En este caso vamos a usar la función, los mismos parámetros, con 1 grado de libertad, con 5 grados de libertad, y la vamos a comparar con la distribución normal, con parámetros 0 y 1. Ejecutamos nuestro gráfico. Y fíjese bien que la línea azul tiene 1 grado de libertad. ¿Sí? El gráfico azul tiene 1 grado de libertad. La línea rosa tiene 5 grados de libertad y se va acercando, miren, a una distribución normal. Entre más crezca los grados de libertad, ella se va a ir aproximando a la distribución, o va a ir tendiendo a la distribución normal. Bueno, eso sería todo con respecto a la distribución t_std. Veamos ahora la distribución chi cuadrado. La chi cuadrado es una variable aleatoria que sigue una distribución chi cuadrado de Pearson con n grado de libertad, si es la suma de las variables aleatorias que son cuadrados de normales independientes, de media 0 y desviación típica 1. Para obtener los valores que se basan en la distribución chi cuadrado, vamos a usar la función de chi q, ¿sí? La distribución de chi q me va a devolver los resultados de una función densidad. La función p chi q me devuelve el resultado de una función acumulada. La q chi q me devuelve el resultado de los cuantiles. Y la r chi q devuelve los valores aleatorios de la distribución chi cuadrado. Veamos unos ejemplos para calcular las probabilidades. Calcular aquí la probabilidad, ¿sí? Cuando con 7 grados de libertad y que tengamos 0.52. Fíjense que aquí en este caso es mayor, ¿sí? Vamos a poner aquí el signo de mayor. Signo de mayor con 7 grados de libertad. Y tenemos, en este caso, usamos como es mayor el signo,
usamos el parámetro lower tail igual a f. Ejecutamos y nos queda que el valor del h cuadrado es 6.17. Queremos calcular la probabilidad ahora de x cuando la probabilidad es 0.80 con 25 grados de libertad. Como es menor, cuando lo queremos menor, usamos entonces true, verdadero, y ejecutamos y usamos la función QCQ. En este caso es 30. Para un valor de 30 con 25 grados de libertad nos va a dar una probabilidad aproximada de 0.80. Igual que queremos calcular la probabilidad cuando x toma el valor mayor o igual que 18.45 con 25 grados de libertad. Como el signo es mayor, hago mucho hincapié en esto y usamos la parámetro lower tail igual a f. Ejecutamos y tenemos que la probabilidad es 0.77. Luego vamos a elaborar o crear 5 valores aleatorios para chi cuadrado con 25 grados de libertad. Y tenemos que los 5 valores aleatorios que nos dado con 25 grados de libertad son estos que tenemos aquí. Pues bien, lo que nos sigue es poder graficar las distribuciones densidades para unos chi cuadrados. En este caso vamos a hacer dos gráficos que van a estar entre 0 y 10. La chi cuadrado solamente toma valores positivos, ¿sí? Entonces el primer parámetro va a tener 4 grados de libertad y 5 grados de libertad en la segunda gráfico. Ejecutamos y aquí tenemos nuestro gráfico. La línea azul, gráfico azul, tiene 4 grados de libertad y la función rosa, la curva rosa, tiene 5 grados de libertad. La función acumulada, usamos la función la función pqq y para nuestro primer gráfico con 4 grados de libertad, y el segundo gráfico usamos la misma función pqq para 5 grados de libertad. Ejecutamos nuestro gráfico y tenemos nuestro gráfico para la función acumulada de una chi cuadrada. Pues bien, nuestra siguiente función distribución que vamos a ver es la f de Snedeker. Esta es una variable aleatoria que sigue una distribución f de Fisher, ¿sí? Snedeker sí es el cociente entre las dos variables de una chi cuadrado independiente dividida entre su grado de libertad. Muy bien, para obtener los resultados en R usamos la función df, en la cual df, el prefijo d, nos devuelve la función acumulada para la función Fisher. La pf con el prefijo p nos devuelve la función acumulada. La qf, donde el prefijo q devuelve los cuantiles, y la función rf con el prefijo r que nos devuelve los valores aleatorios para la distribución de Fisher. Veamos algunos cálculos de unas probabilidades. En este caso sería mayor o igual. Sí, mayor o igual. Pues bien, queremos calcular la probabilidad o saber cuál es el valor de cuando la función de Fisher toma el valor 0. Perdón, aquí vamos a cambiar esto. Cuando toma el valor de mayor o igual que 0.15 con el primer grado de libertad de 3 y el segundo grado de libertad de 2. Usamos la función f, usamos el parámetro f porque el signo de la probabilidad que queremos calcular es mayor o igual. En este caso, el valor
la probabilidad es de 5.82, el valor de f es 5.82. Queremos calcular ahora la probabilidad de saber cuál es la probabilidad de f cuando la probabilidad es 0.25 con el grado de libertad de 20 infinito. En este caso usamos la función q y queremos calcular el valor de f. El valor de f es 0.47, lo cual me va a permitir tener una probabilidad de 0.25 aproximadamente. En nuestro siguiente ejemplo, queremos calcular la probabilidad cuando f toma un valor de mayor o igual que 1.9850 con 10 grados de libertad y 2 grados de libertad. Obtenemos que es 0.050. Luego creamos los 5 valores aleatorios para la distribución Fisher con 24 grados de libertad y 10 grados de libertad. Recuerden que estos solamente son mis ejemplos que yo lo estoy poniendo. Usted puede ir haciendo su propio ejemplo, sus propias probabilidades según el problema que quiere ir calculando. Luego hacemos nuestras funciones. Vamos a hacer 3 funciones de densidades. Los valores de f van a estar entre 0 y 8. La primera función de densidad usamos el prefijo de la función f para calcular las funciones de densidades para la función Fisher. La primera tener parámetro 1, 1. Quiere decir que tienen los mismos grados de libertad cada una. Tienen 15 grados de libertad y 5 grados de libertad. Y usamos la función plot para graficar nuestras funciones. Fíjense bien cómo va cambiando cuando va aumentando los grados de libertad. El grado de libertad de la primera es parecida a una función exponencial decreciente. Y la otra se van a ir acercando a una distribución t-student, parecido a una t-student. Sí. La función acumulada, usamos la función pq con el prefijo p que nos devuelve la función acumulada. Usamos los mismos parámetros que usamos para graficar las funciones densidad. Y tenemos nuestras funciones acumuladas para la función de Fisher, distribución de Fisher. Esta función de Fisher también es muy usada para análisis de la covarianza o el análisis ANOVA. Nuestra siguiente distribución que vamos a ver es la distribución beta. Decimos que la variable aleatoria x tiene una distribución beta con parámetros a mayor que 0, b mayor que 0 y escribimos que x se distribuye beta con parámetros a y b. Como dijimos al inicio, no es un curso intensivo de probabilidades, sino más bien una manera de poder usar el paquete RStudio para calcular probabilidades. Por tanto, no vamos a entrar a tanto detalle para el cálculo y las obtenciones de los parámetros. En este caso vamos a suponer que ya sabemos cómo calcular o cómo obtener los parámetros y solo vamos a ejecutar las funciones, las sentencias, que no permite R poder obtener las probabilidades. En este caso voy a calcular la probabilidad cuando x toma el valor de 0.5 y tengo los parámetros de cambio, ¿sí? De 5 y de 4. Los parámetros A y B, 5 y 4. La probabilidad de la distribución beta, ¿sí? Tengo que va a ser 2.18 de la función densidad. La probabilidad al menos de 75%. Entonces usamos la función p beta con los parámetros lower tail igual a f. Y nos queda que es 0.11. Menos de 50. Entonces si es menos que 50, usamos el parámetro lower tail igual a true con la función p beta. Recordemos que la p beta te da la función acumulada.
Igual queremos calcular el valor de x, en la cual tengo una probabilidad del 0.25, ¿sí? En este caso usamos el parámetro lower tail o simplemente no lo usamos. Ya por defecto, al no escribirlo, él va a considerar que estamos trabajando con signos menores. Veamos los dos casos para compararlo. 0.4, 0.44, y si no escribimos el parámetro lower tail igual a true, igual nos va a dar el mismo resultado. Luego vamos a elaborar 5 valores aleatorios con los parámetros de 5 y 4. Veamos. Tenemos los valores aleatorios, 5 valores aleatorios de la distribución beta. Veamos el gráfico de la función densidad de la distribución beta. En este caso, los valores de beta van a estar entre 0 y 1. Y vamos a hacer dos gráficos con parámetros inversos, con 2 y 6 y 6 y 2 para hacer las comparaciones. Usamos la función plot para graficar y veamos que cuando la función tiene los parámetros de cambio son menores o son inversos o son intercambiados, se van a acercar, el cambio que vamos a tener. En el primer caso tenemos que alfa toma el valor de 2 y beta toma el valor de 6. En la gráfica rosa, cuando aumenta el primer parámetro, se va poniendo más sesgada a la izquierda, a la derecha. Y el otro valor, el valor de beta, disminuye. La función densidad es prácticamente contraria a cuando teníamos los parámetros menores intercambiados. La función acumulada para estos valores, con estos mismos parámetros, la obtenemos usando la función p beta, que nos devuelve la función acumulada para cada una de las distribuciones que tenemos acá. Y fíjense bien cómo nos queda la distribución beta. Aquí sería la función acumulada, ¿sí? Función acumulada. Vamos a cambiarle aquí, función acumulada. Bien, la siguiente distribución que vamos a ver, la distribución exponencial. El modelo exponencial se utiliza para analizar tiempos de vida de individuos sometidos a causas impredecibles, como por ejemplo el tiempo de vida de una bacteria. Diremos que la variable aleatoria continua sigue una distribución exponencial con parámetro lambda, ¿sí? No nos salió el signo, es lambda, vamos a ponerle lambda. La función que nos va a permitir calcular las probabilidades de la distribución exponencial es la función de xp de exponencial. El prefijo d ya lo hemos visto en los casos anteriores. En las demás distribuciones nos devuelve la función de densidades. La función pxp nos devuelve el resultado de la función acumulada. La qxp, la función, nos devuelve el resultado de los cuantiles, y la rxp nos devuelve los valores aleatorios. Veamos el cálculo de algunas probabilidades. Calcula algunas probabilidades. Quiero calcular la probabilidad cuando x toma igual a 1, pero cuando tengo la media, en este caso lambda, es igual a 1 entre 10. Ejecutamos y tenemos que la probabilidad es 0.90. Quiero calcularla. Vamos a trabajar siempre con el mismo lambda. ¿Cuál es la probabilidad cuando x toma el valor de mayor que 5? Como el signo es mayor, usamos el lower tail igual a f, donde x es el valor
donde 5 es el valor que queremos calcular de la probabilidad y 1 entre 10 es el valor de la media. Y tenemos que 0.60. Podemos calcular probabilidad entre dos valores, 2 y 4, por ejemplo. En este caso, con lambda, 1 y 10. ¿Qué nos quedaría? Límite superior menos límite inferior. En este caso, límite superior es el valor de 4 menos la probabilidad de 2. Usamos la función xp para cada uno. Y tenemos que la probabilidad es 0.14. Luego queremos calcular la probabilidad, otro ejemplo, queremos calcular la probabilidad entre 0 y 1.96. Usamos la función xp con el mismo parámetro de lambda, 1 entre 10. Y tenemos ahí que es 0.17. Quiero saber cuál es calcular el valor de p. Calcular el valor de x cuando la probabilidad es 0.57 de una exponencial con lambda 1 entre 10. En este caso, vamos a ver cuánto nos queda y es 8.65 aproximadamente. Me va a obtener una probabilidad de 0.57. El gráfico es la de función densidad. En este caso vamos a hacer una función densidad que va a estar entre los valores 0 y 5. Usamos la función dx para cada una de las tres funciones que vamos a elaborar. Y luego usamos la función plot como en los casos anteriores. Y tenemos nuestro gráfico. Fíjense bien, aquí es lambda, vamos a ponerle lambda a esto. Lambda, no nos sale el signo de lambda, por eso es que está ahí. Vamos a ejecutar nuevamente el gráfico. Y tenemos nuestro gráfico. Y tenemos los valores de lambda. Fíjense bien cómo se van haciendo. En el primer caso tengo lambda 1, con lambda 1, con lambda 2, con lambda 3. Entre más va creciendo, ¿sí? Se va haciendo más, se va cerrando más la curva. La función acumulada con los mismos parámetros 1, 2 y 5, usando la función px que nos devuelve la función acumulada, y luego usamos la función plot para trazar nuestros gráficos. ¿Sí? Fíjense bien que la función acumulada también nos va quedando, entre más va creciendo el valor de lambda, se va a ir cerrando más la curva. Pues bien, la siguiente distribución que vamos a ver es la distribución de Weibull. La distribución de Weibull la usamos para tiempo de vida que se modelan habitualmente con variables aleatorias de Weibull o gamma, que son generalizaciones de los modelos exponenciales. La función que me va a devolver o me va a permitir calcular las probabilidades de densidad de funciones acumuladas, cuantiles y valores aleatorios son la de Weibull, que me permite calcular los resultados de una función acumulada, la p Weibull, que me permite que me devuelve el resultado de la función acumulada, la q Weibull me devuelve el resultado de la q Weibull, resultado de los cuantiles, y la r Weibull me devuelve el resultado de los valores aleatorios de una distribución de Weibull. Veamos el cambio. Para esto necesitamos dos parámetros. Los parámetros de la distribución Weibull son uno de forma y otro de escala. ¿Sí? Son los dos parámetros. Como dijimos al inicio, no vamos a entrar a detalle
porque no es un curso de cálculo de probabilidades, sino este es un video o un curso o una instrucción para poder usar o calcular funciones de densidades, funciones probabilidad, funciones de las distribuciones que estamos viendo y sus gráficos. Por lo tanto, vamos a asumir que ya manejamos los parámetros de cada una distribución. Para el primer caso, vamos a calcular la probabilidad de que sea mayor de 10 que 10. En este caso tenemos que mayor que 10, la probabilidad de x que sea mayor que 10. El parámetro de cambio va a ser 3 y el de escala 0.5. Y usamos el parámetro lower tail porque es mayor. Calculamos nuestra probabilidad y tenemos que 0. Luego queremos calcular la probabilidad de entre 4 y 8. Recordemos que sería el valor superior, en este caso el valor superior es 8, menos el inferior que es 4. Cada una, como son acumuladas, usamos la función P, la P-Weibull, con parámetros lower tail igual a true, verdadero. Con los parámetros de cambio de 3 y de escala 0.5. Y la probabilidad también nos da un valor de 0. ¿Cuál es el valor de x que me devuelve una probabilidad de 0.7 con parámetros de escala de cambios de 3 y parámetro de escala de 0.5 para una distribución de Weibull? Para esto usamos la función Q-Weibull para calcular ese valor. Y nos dice que ese valor es 0.53, que nos va a aproximar a una probabilidad de 0.7. Y los valores aleatorios nos va a dar, usamos la R-Weibull para obtener 5 valores aleatorios para una distribución de Weibull con escala, con parámetros de forma de 3 y escala 0.5. Y tenemos los 5 valores aleatorios. Luego lo que vamos a hacer es trazar 3 gráficos de la distribución de Weibull. Veamos, van a estar los valores de x, van a estar entre 0 y 5. Usamos la función de Weibull para cada una de las 3 funciones que vamos a graficar, porque son funciones de densidades, con el parámetro de cambio de forma igual. Lo que voy a ir cambiando nada más el parámetro de escala. Va a ser 1, 2 y 3. Usamos la función plot para graficar nuestro gráfico. Fíjense bien, aquí sería, no nos salen los valores, aquí sería A, aquí sería beta, alfa y beta. Son los parámetros A y beta. Vamos a correr nuestra mente otra vez, nuestro gráfico, y vemos. Fíjense bien, cuando la kurtosis de la altura, cuando la kurtosis se va a ir haciendo más, entre más pequeña sea el valor de escala. Fíjense bien que el valor de B es pequeño para la gráfico azul, mientras que cuando va creciendo la kurtosis se va a ir haciendo más grande, o sea que se va haciendo más simétrica entre ella misma y se va a ir comportando a una distribución normal. Y la primera, cuando los parámetros son pequeños, se va a ir comportando como una distribución exponencial. La función acumulada para la distribución de la Weibull, usamos la función P-Weibull con los mismos parámetros, la función de densidad. La forma va a ser la misma y la escala va a variar de 1 a 3. Y tenemos aquí, fíjense bien, cuando va creciendo
seguir aproximando siempre a 1, la función acumulada. Bueno, pues bien, creo que esta sería la última función que vamos a ver, la función gamma. Sí, la última función. La función gamma se utiliza también para analizar tiempo de vida. En concreto, dado un modelo de Poisson para parámetros mayor que 0, una variable aleatoria que siga una distribución gamma nos da el tiempo de espera hasta que se produce el suceso R-ésimo del dicho proceso de Poisson. En otros videos ya hemos visto, cuando estamos hablando de la inferencia bayesiana, bueno, vamos a ver la inferencia bayesiana con distribución de Poisson. Y se distribuye de la función conjunta, ¿sí? Conjunta y la función de gamma. Veamos la función que me permite en R, que me va a permitir calcular las probabilidades, es la función de gamma. La de gamma, el prefijo de, ya habíamos dicho, nos devuelve los valores de la distribución de una función densidad. La P gamma con el prefijo P nos devuelve los resultados de una función acumulada. La Q gamma nos devuelve el prefijo Q, nos devuelve los cuantiles, y la R gamma, el prefijo R, nos devuelve los valores aleatorios de una distribución de gamma. Veamos el cálculo de algunas probabilidades. Calcular la probabilidad cuando P es mayor que 10. Tenemos los parámetros de alfa, 3 y 0.5. La probabilidad es 0.12 de la función gamma. Para valores entre 4 y 8, recordemos el parámetro es superior, el límite superior menos el límite inferior. ¿Sí? En este caso sería 8 menos 4, cada una con lower tail y su parámetro respectivamente. En este caso son 3 y 0.5, son de cambio, ¿sí? Son de cambio y de escala. La probabilidad es 0.43. La probabilidad que quiero calcular el valor de x que me va a aproximar a una probabilidad de 0.7 con los parámetros 3 y 0.5. Obtenemos que es 7.23 aproximadamente. Y luego calculamos los valores aleatorios, 5 valores aleatorios con parámetros 3 y 0.5. Y tenemos los valores aleatorios. Así. Y por último vamos a graficar la función densidad y la función acumulada para la distribución gamma, que va a estar entre los valores 0 y 5. Para la función densidad usamos la función de gamma con el prefijo d para realizar tres funciones de densidades con parámetros diferentes cada una. Y usamos la función plot para graficar esas funciones de densidades. Y tenemos las función densidad para cada una. Luego, la función acumulada para la función gamma, usamos la función PQ, P gamma, con los mismos parámetros. Y recordemos que el prefijo P nos devuelve la función acumulada. Ejecutamos y luego graficamos la función acumulada para cada una de nuestras gráficos de las distribuciones acumuladas. Pues bien, amigos, esto ha sido todo sobre las distribuciones de distribuciones continuas. Hemos visto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 funciones de probabilidades continuas. Existen muchas más. Recordemos que nos enfocamos nada más en aplicar las funciones de cada una distribución para usarlas, para poder calcular las probabilidades de cada una de ellas.
calcular valores aleatorios, calcular cuantiles, funciones de densidades, funciones acumuladas, y también para calcular su respectivo gráfico de cada una de las distribuciones, ya sea de densidades y distribuciones acumuladas. Eso ha sido más que todo. Ya saben, amigos, si este video es de mucha utilidad, compártelo, dale like a este video y suscríbete a este canal. Y nos seguimos viendo en el próximo video.